Anciano se encuentra cuidando de su amada, que está internada en el hospital. Pero al regresar a su casa para comer, se encuentra con dos ladrones dentro. Mira qué es lo que sucede. Las manecillas del viejo reloj de pared marcaban las 6 en punto de la tarde cuando Pedro entró en la cálida cocina, frotándose las manos para combatir el frío del exterior. Un aroma a especias y verduras recién cortadas inundaba el ambiente, haciéndole sonreír. Lucía, su amada esposa de más de 50 años, estaba de pie junto a la encimera, canturreando una vieja canción mientras removía el contenido de una olla humeante. ¿Qué hay para la cena, mi vida?, preguntó Pedro, acercándose para rodear la menuda cintura de Lucía con sus brazos. Ella se rió, esa risa cantarina que había enamorado a Pedro desde que eran unos jovenzuelos. Tu plato favorito, estofado de ternera con verduras. Pensé que te vendría bien algo reconfortante después de trabajar tanto en el jardín. Pedro depositó un beso en la mejilla arrugada de su esposa, maravillado una vez más por la forma en que ella siempre pensaba en su bienestar, incluso después de tantos años juntos. Eres un ángel, cariño. No sé qué haría sin ti. Lucía se giró entre sus brazos y le dedicó una sonrisa radiante. Bueno, por suerte nunca tendrás que averiguarlo. Tú y yo estaremos juntos hasta el final, tal como prometimos. Sellaron su promesa con un beso lento y cariñoso, perdidos en el amor que había superado todas las pruebas y dificultades de la vida. Cuando se separaron, Lucía volvió su atención a la cena, indicando a Pedro que se sentara a la mesa mientras ella terminaba de cocinar. Él obedeció de buena gana, contento de descansar sus huesos viejos después de una larga jornada en el jardín. Cultivar verduras y flores había sido su pasatiempo favorito desde que se había jubilado de la fábrica 10 años atrás. Lucía a menudo bromeaba diciendo que amaba más a sus plantas que a ella, pero ambos sabían que no era verdad. Para Pedro, nada era más importante que el amor de su vida. Mientras esperaba, admiró los detalles familiares de la cocina, los muebles desgastados pero bien cuidados, las cortinas de encaje que Lucía había hecho a mano, las innumerables fotografías familiares colgadas en las paredes. Todos eran recuerdos preciosos de una vida bien vivida junto a su alma gemela. El tintineo de la vajilla sobre la mesa lo sacó de sus cavilaciones. Lucía estaba sirviendo 2 generosas porciones del estofado humeante, llenando la estancia con aromas reconfortantes. Por un momento, Pedro se transportó a su juventud, cuando Lucía solía cocinar ese mismo plato en el pequeño apartamento donde habían comenzado su vida juntos como recién casados. ¿En qué piensas, cariño?, inquirió Lucía tomando asiento frente a él. ¿Tienes esa mirada soñadora otra vez? Pedro le dedicó una sonrisa cálida, tomando su mano arrugada sobre la mesa. Solo estaba recordando lo mucho que me encantaba cuando cocinabas este estofado para mí cuando éramos jóvenes. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Los ojos de Lucía se suavizaron con ternura mientras acariciaba el dorso de la mano de Pedro con su pulgar. Puede que los años hayan pasado, pero mi amor por ti sigue siendo el mismo, tan fresco y fuerte como el primer día. Dicho esto, se inclinó para depositar un beso en los nudillos de Pedro, un gesto que había repetido miles de veces a lo largo de su matrimonio, pero que aún lograba hacer que el corazón de Pedro se acelerara como si fuera un muchachito enamorado. Con sus manos unidas sobre la mesa, compartieron una mirada cargada de todo el amor, los recuerdos y los sueños que habían forjado juntos. Eran almas gemelas, compañeros de vida incondicionales, y nada ni nadie podría cambiar eso. Fue un momento mágico, suspendido en el tiempo, que se vio interrumpido cuando Lucía dejó escapar un leve quejido y su mano libre voló hacia su abdomen. Pedro frunció el ceño, preocupado. ¿Qué ocurre, cariño? ¿Te sientes bien? Ella forzó una sonrisa, pero su expresión denotaba una punzada de dolor. No es nada, solo un leve calambre estomacal. Seguramente comí algo que no me sentó bien. Pedro no quedó convencido, pero decidió no presionar el tema. Lucía siempre había sido una mujer fuerte y obstinada, que rara vez admitía estar enferma o necesitar ayuda. Aún así, la observó con cautela mientras comenzaban a cenar. La conversación derivó hacia temas más ligeros,
como los chismes del vecindario y los planes para celebrar su próximo aniversario de bodas. Sin embargo, Pedro no podía dejar de notar que Lucía comía poco y sus movimientos eran tensos, como si estuviera conteniendo el dolor. Cuando hubieron terminado, Lucía insistió en encargarse de los platos, a pesar de las objeciones de Pedro. Él aceptó a regañadientes, pero se quedó cerca, atento a cualquier señal de malestar. Lucía solía ser tan terca como una mula, pero él era aún más cabezota cuando se trataba del bienestar de su amada. Estaba secando uno de los platos cuando Lucía dejó escapar un grito ahogado y se dobló sobre la encimera. El plato se estrelló contra el suelo cuando Pedro corrió a su lado, sujetándola por los hombros. «Lucía, ¿qué pasa, cariño? Dímelo». Ella jadeaba, su rostro contorsionado en una mueca de agonía. El dolor es insoportable. Pedro la ayudó a incorporarse lentamente, aterrorizado al ver las lágrimas de sufrimiento corriendo por las mejillas de su esposa. Sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos y se dirigió apresuradamente hacia la salida. «Aguanta, mi vida. Te llevaré al hospital ahora mismo». A medida que cruzaba la puerta de entrada, Pedro enviaba una plegaria al cielo implorando que no fuera demasiado tarde para salvar a la mujer que era su mundo entero. No podía siquiera imaginar una vida sin Lucía a su lado. Todo lo demás carecía de importancia en ese momento. Su único objetivo era asegurarse de que su amada recibiera la ayuda que necesitara, sin importar el costo. Porque una vida sin Lucía, sin su sonrisa, sin su risa cantarina, sin su amor incondicional, eso no era vida en absoluto. Las luces del pasillo del hospital parecían borrosas ante los ojos llorosos de Pedro, mientras corría junto a la camilla donde transportaban a Lucía. Su rostro estaba tenso por el dolor, sus manos aferradas con fuerza a las sábanas. «Aguanta, cariño», murmuraba Pedro una y otra vez, sujetando la mano de su esposa con fuerza. «Ya casi llegamos, los médicos te ayudarán». Las puertas de urgencias se abrieron de par en par, y de repente se vieron rodeados de un torbellino de actividad. Enfermeras y doctores convergieron en torno a Lucía, lanzando preguntas y órdenes a diestra y siniestra. Pedro intentó mantenerse cerca, pero uno de los enfermeros lo apartó con gentileza. «Por favor, señor, necesitamos espacio para trabajar. Háganos un favor y espere en la sala de estar». «Pero Lucía», protestó Pedro, su voz quebrándose por la angustia. El enfermero le dirigió una mirada compasiva. «Haremos todo lo posible por ayudar a su esposa, se lo prometo, pero ahora necesitamos que nos deje hacer nuestro trabajo». Sintiéndose impotente, Pedro no tuvo más remedio que obedecer. Lo último que vio antes de ser conducido a la sala de espera fue a Lucía siendo trasladada a una camilla de exploración, su expresión una máscara de agonía. Las horas siguientes transcurrieron en una bruma de temor y desesperación. Pedro deambuló por la pequeña sala, apenas reparando en los otros ocupantes que aguardaban noticias sobre sus seres queridos. Toda su atención estaba centrada en Lucía, y en las 1001 posibilidades terribles que se agolpaban en su mente. ¿Y si era algo grave? ¿Y si los médicos no lograban ayudarla? La sola idea de perder a Lucía, su compañera de toda la vida, la mujer que era su fuerza y su alegría, amenazaba con hacer añicos su corazón. En sus peores momentos, cuando el miedo lo consumía, Pedro se aferraba a la pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello. Un regalo de Lucía en su 20º aniversario de bodas, cuando habían renovado sus votos ante Dios y la familia. Todavía podía recordar las palabras que ella había dicho aquel día. «Nuestro amor es una bendición divina, Pedro, un vínculo sagrado que nos mantendrá unidos más allá de esta vida. Pase lo que pase, nunca lo olvides». Acariciando la cruz con dedos temblorosos, Pedro elevó una plegaria silenciosa, implorando a los cielos que le permitieran conservar ese vínculo sagrado un poco más de tiempo. Porque una vida sin Lucía simplemente no podía concebirlo. El sonido de pasos acercándose lo sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista para ver a un médico de mediana edad avanzando hacia él con un semblante grave. Pedro contuvo la respiración, temiendo lo peor. «Señor Martínez, soy el doctor Ramírez», se presentó el hombre. «He estado atendiendo a su esposa». Pedro asintió con rigidez, incapaz de articular palabra.
El médico dejó escapar un suspiro cansado. Me temo que la situación es bastante seria. Su esposa presenta una obstrucción intestinal muy grave que requiere cirugía de emergencia. De lo contrario, sus consecuencias podrían ser fatales. Fue como si el suelo se abriera bajo los pies de Pedro. Su peor temor se estaba haciendo realidad. Con voz temblorosa logró formular la pregunta que quemaba en su garganta. ¿Va a sobrevivir? Por favor, dígame que la salvarán. El doctor Ramírez posó una mano reconfortante en el hombro de Pedro. Haré todo lo que esté en mi mano, se lo prometo, pero necesito que sea fuerte por ella. La cirugía es muy delicada y requerirá de toda su fuerza en los días venideros. Pedro asintió con resolución, encontrando valor en las profundidades de su amor por Lucía. Ella era una luchadora y él lucharía a su lado hasta el final. Haré lo que sea necesario. Por favor, sálvela, doctor. Es lo único que me queda en este mundo. El galeno asintió con solemnidad antes de darse la vuelta y regresar al área de quirófanos. Pedro lo observó partir, su corazón pesado como una roca de plomo. Fue entonces cuando cayó en cuenta de lo solos que estaban realmente. Sus hijos vivían en distintas ciudades, demasiado lejos para acudir de inmediato. Y Lucía era hija única, habiendo perdido a sus padres hacía años. Solo quedaban ellos dos, caminando juntos por la vida como siempre lo habían hecho. Con renovada determinación, Pedro regresó a la sala de espera y tomó asiento. No había nada más que hacer salvo aguardar y tener fe en que su Lucía, su milagro andante, lograra superar esta dura prueba. Las horas se convirtieron en un tormento interminable. Cada minuto que pasaba era una pequeña muerte para Pedro. Caminó de un lado a otro hasta que las piernas comenzaron a resentirse. Luego se sentó, frotando la cruz de Lucía contra sus labios en una súplica silenciosa. En algún momento, el agotamiento lo venció y cayó en un sueño intranquilo, acurrucado en una de las incómodas sillas de plástico. Sus sueños estuvieron plagados de pesadillas, todas ellas con un mismo denominador común: Lucía desapareciendo de su vida, abandonándolo en la más absoluta oscuridad. Despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos y el corazón latiéndole desbocado. Por un terrible instante, temió que sus visiones se hubieran hecho realidad. Entonces, una enfermera apareció en su campo de visión, sonriéndole con amabilidad. La operación ha terminado, señor Martínez. El doctor Ramírez quiere hablar con usted. Como si una corriente eléctrica lo hubiera sacudido, Pedro se incorporó de un salto y siguió a la mujer por el pasillo, hacia el consultorio del médico. Cada paso que daba era una tortura, su mente trabajando a toda máquina e imaginando los peores escenarios posibles. Finalmente, la enfermera lo hizo pasar al consultorio y ahí estaba el doctor Ramírez, con su semblante impasible e imposible de descifrar. Pedro contuvo el aliento, preparándose para lo inevitable. «Siéntese, por favor», indicó el médico con un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Pedro obedeció a duras penas, sus piernas apenas capaces de sostenerlo. El doctor Ramírez entrelazó las manos sobre la superficie de madera y lo observó con gravedad. «Fue una intervención muy complicada», comenzó a explicar. «La obstrucción era más severa de lo que inicialmente habíamos calculado y tuvimos que extirpar una porción considerable del intestino delgado. Lucía perdió mucha sangre y su presión cayó a niveles críticos en varias ocasiones. Pedro sintió que su mundo se tambaleaba. Estaba el doctor tratando de prepararlo para una noticia devastadora. Apretó los puños con fuerza, negándose a quebrarse hasta saber la verdad. El hombre frente a él guardó un pesado silencio, como si estuviera midiendo sus próximas palabras con sumo cuidado. Entonces, para sorpresa de Pedro, una leve sonrisa curvó las comisuras de sus labios. Pero es una mujer muy fuerte, su esposa. Contra todo pronóstico logró sobreponerse y ahora se encuentra estable, aunque todavía delicada. Por un instante, Pedro no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. Lucía estaba viva. Había sobrevivido a semejante tormento. Un sollozo ahogado brotó de su garganta, y las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron por sus mejillas. El médico le dio unos minutos para recomponerse antes de continuar hablando con un tono más apacible. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero lo peor ya pasó.
Si su esposa mantiene esta fortaleza, hay una muy buena oportunidad de que se recupere por completo. A través de la bruma de lágrimas, Pedro miró al doctor con ojos rebosantes de gratitud. Gracias. Gracias por salvarla. Por no rendirse con ella. Lucía es mi vida entera. No sé qué haría sin su luz en este mundo. El hombre asintió, con senderos de compasión surcando su rostro. Los vi en urgencias. Pude percibir el gran amor que los une. Un vínculo así es difícil de romper, sobre todo cuando ambas partes luchan con tanto ahínco. Ahora que lo más difícil ha quedado atrás, su deber será apoyarla y brindarle todas las fuerzas posibles para su recuperación. Quédese a su lado, anciano. Más que nunca, su esposa lo necesitará. Esas palabras se grabaron a fuego en el alma de Pedro. Asintió con renovada determinación, dispuesto a aferrarse a la esperanza y luchar codo a codo con su amada por su vida. Porque después de todo, las almas gemelas están unidas por un vínculo inquebrantable, un hilo rojo que los mantendría atados aún en las peores tormentas. Y Pedro se aferraría a ese hilo, sin importar los embates, hasta que Lucía estuviera a salvo una vez más entre sus brazos. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de angustia y espera para Pedro. Aunque Lucía había sobrevivido a la cirugía de emergencia, su estado seguía siendo crítico y delicado. Los médicos la mantuvieron sedada y conectada a múltiples máquinas que monitoreaban sus signos vitales de forma constante. Pedro apenas se separaba de la cama de hospital, negándose a dejar sola a su amada ni por un instante. Pasaba largas horas contemplando el rostro pálido y ojeroso de Lucía, acariciando su mano flácida entre las suyas y musitando palabras de aliento y amor. Lucha, mi vida. Lucha por mí, por nosotros. No me dejes solo en este mundo, porque sin ti ya nada tiene sentido. En sus momentos de mayor desesperación, cuando la posibilidad de perder a Lucía se volvía demasiado abrumadora, Pedro se aferraba a la pequeña cruz de plata que ella le había regalado años atrás. La apretaba contra sus labios y rezaba con fervor, implorando a Dios que le permitiera conservar a su alma gemela un poco más de tiempo. A veces, las enfermeras tenían que prácticamente sacarlo a la fuerza de la habitación para que pudiera comer o descansar un poco. Pero incluso entonces, Pedro no se alejaba demasiado, rehusándose a separarse de Lucía más de lo estrictamente necesario. Una noche, entrada la madrugada, una de las máquinas comenzó a emitir un pitido frenético y agudo. Pedro se sobresaltó, temiendo lo peor, pero al instante una horda de enfermeros y doctores irrumpió en la habitación. «Tiene que salir de aquí, señor», le ordenó uno de los galenos mientras otro colega revisaba los monitores. «Pero Lucía, estaremos atendiéndola, por favor, retírese». A regañadientes, Pedro obedeció, conteniendo el aliento y rezando con todas sus fuerzas, mientras lo escoltaban al pasillo. Una eternidad pareció transcurrir hasta que por fin uno de los médicos emergió y se acercó a él con semblante cansado pero sereno. «Logramos estabilizarla, no se preocupe», le informó. «Su esposa es muy fuerte, parece que no quiere renunciar a la vida tan fácilmente». Un inmenso alivio inundó el alma de Pedro al escuchar esas palabras. Lucía, su increíble Lucía, seguía aferrada al mundo terrenal. No se rendiría sin presentar una ardua batalla. De inmediato, el anciano retomó su puesto junto a la cama de hospital, contemplando con renovada esperanza el semblante apacible de su amada. Con una sonrisa temblorosa, tomó la mano inerte de Lucía entre las suyas y depositó un beso en sus nudillos arrugados. «Así se hace, mi vida. Sigue luchando como solo tú sabes hacerlo. Ya lo peor ha pasado. Ahora solo nos queda seguir adelante juntos, como siempre lo hemos hecho». A partir de aquel incidente, Pedro se convirtió en un centinela incansable junto a la cama de Lucía. Rara vez dormía más de un par de horas seguidas y casi nunca abandonaba la habitación, excepto cuando las enfermeras prácticamente lo empujaban para que fuera a comer algo. Durante esos breves recesos, sus únicas compañías eran el rosario que llevaba en el bolsillo y las incontables fotografías de Lucía y él a lo largo de las décadas. Imágenes de su boda, sus primeros años de matrimonio, el nacimiento de sus hijos, los nietos, un álbum completo de una vida colmada de amor y felicidad
en compañía de su alma gemela. Con cada día que pasaba sin un cambio significativo en la condición de Lucía, la ansiedad de Pedro aumentaba. Los doctores intentaban tranquilizarlo, asegurándole que esos altibajos eran completamente normales en casos tan graves. Pero él no dejaba de temer lo peor. «Cariño, por favor», suplicaba acariciando el cabello cano de su esposa. «Tienes que regresar a mí. No puedo imaginar una vida sin tu sonrisa, sin tu risa cantarina, sin tu amor. No me dejes, Lucía, no me dejes solo en este mundo». Y así, mientras las semanas se convirtieron en un mes entero, Pedro siguió velando el sueño de Lucía, alimentándola con la ayuda de los enfermeros, leyéndole pasajes de su novela favorita cuando tenía la oportunidad y orando con todas sus fuerzas por su recuperación. El personal del hospital pronto se habituó a la presencia devota del anciano, conmovidos por la profundidad de su amor y devoción. Algunos incluso comenzaron a brindarle pequeños favores, como un café recién hecho durante los interminables turnos nocturnos o una manta extra para cuando las noches se volvían especialmente frías. En esos momentos de silenciosa vigilia, con el suave pitido de los monitores como único sonido ambiental, Pedro permitía que su mente divagara por los interminables recuerdos que atesoraba junto a Lucía. Revivía una y otra vez los momentos más felices y más tristes de su larga vida en común. Su primer beso, su boda, el nacimiento de sus hijos, los cumpleaños, las navidades, las pérdidas y los duelos que habían superado mano a mano. Porque al final, todo se reducía a eso. Sus manos siempre unidas, enfrentando juntos cualquier tormenta que osara amenazarlos. Eran dos almas gemelas, unidas por un vínculo inquebrantable que ni siquiera la muerte lograría romper. «Regresa a mí, Lucía», susurraba una y otra vez contra la mano de su amada. «Regresa y enfrentemos lo que nos depare el destino, como siempre lo hemos hecho, juntos, hasta el final». Y repitiendo esas palabras como un mantra, Pedro reunía fuerzas para seguir sosteniendo la vigilia al lado de la única mujer que había amado en esta vida y todas las demás. La batalla no había terminado, y él no se rendiría hasta ver a Lucía abrir sus ojos una vez más y sonreírle como tantas veces antes. Porque esa sonrisa, ese destello de luz en medio de la oscuridad, era todo lo que Pedro necesitaba para sentirse completo y en casa, y lucharía hasta su último aliento por conservarla, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. Transcurrieron largas e interminables semanas antes de que los doctores determinaran que Lucía estaba lo suficientemente estable para recibir el alta hospitalaria. A lo largo de esos angustiosos días, Pedro había sido un centinela incansable, negándose a separarse del lado de su amada incluso por un segundo. La mañana en que el doctor Ramírez le anunció que Lucía podría regresar a casa, los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. Por fin, después de semanas de pesadilla, iba a poder llevar a su esposa de vuelta a su hogar, donde ambos podrían comenzar a recuperar los jirones destrozados de sus vidas cotidianas. «Tendrá que seguir unos cuidados específicos», le explicó el médico con tono solemne. «La cirugía fue muy complicada y su cuerpo aún se encuentra débil y vulnerable. Necesitará reposo absoluto, una dieta estricta y asistencia constante para las tareas básicas». Pedro asintió con fervor, dispuesto a cumplir cualquier indicación con tal de preservar la salud de su adorada Lucía. El doctor le entregó una larga lista de instrucciones, medicamentos y ejercicios de rehabilitación que debían seguir al pie de la letra. «No dude en traerla de vuelta si hay cualquier problema o complicación», concluyó el médico, posando una mano reconfortante sobre el hombro de Pedro. «Pero tengo fe en que, con su amor y dedicación, su esposa logrará una recuperación completa». Esas palabras fueron bálsamo para el alma agobiada de Pedro. Esbozó una sonrisa temblorosa y agradeció al hombre que había salvado la vida de su Lucía cuando todo parecía perdido. Luego, mientras las enfermeras preparaban a Lucía para el traslado, Pedro se dirigió a la habitación con prisa renovada. Codiciaba cada segundo que pudiera pasar junto a ella, atesorando cada respiro, cada parpadeo, cualquier pequeña señal de que su amada todavía seguía aferrada a este mundo. Cuando ingresó, Lucía yacía sobre la cama de hospital, su rostro pálido y ojeroso, pero sereno.
A pesar de su aspecto frágil y demacrado, Pedro la encontró más hermosa que nunca, con esa belleza etérea propia de alguien que acaba de librar una batalla titánica contra la muerte misma. Tomó asiento a su lado y le acarició la mano con ternura, maravillado por la calidez que aún persistía en su piel. Entonces, como si hubiera percibido su presencia, los párpados de Lucía se agitaron y sus ojos se abrieron lentamente, fijos en el rostro curtido de Pedro. «Hola, cariño», la saludó él con voz áspera por la emoción contenida. «Por fin has vuelto a mí». Los labios resecos de Lucía se curvaron en una leve sonrisa. «Nunca me fui», musitó con un hilo de voz. «Sabía que me esperaría sin importar cuánto tiempo llevara». Pedro se inclinó y depositó un beso cálido sobre la frente de su mujer, permitiendo que las lágrimas que había estado conteniendo por tanto tiempo corrieran libres por sus mejillas. «Siempre, mi vida, siempre te esperaré, aunque tenga que recorrer el mismísimo infierno para encontrarte». Ambos compartieron una mirada elocuente, repleta de todo el amor inquebrantable que los había mantenido unidos durante décadas. Un amor que ni siquiera las peores tormentas habían logrado destruir. Fue un momento mágico, suspendido en el tiempo, que lamentablemente tuvo que acabar cuando las enfermeras llegaron para trasladar a Lucía. Sin embargo, Pedro no se separó de su lado en ningún instante. Con movimientos practicados, las mujeres ayudaron a Lucía a acomodarse sobre una silla de ruedas, cubriéndola con mantas gruesas para protegerla del frío. A lo largo de todo el proceso, los ojos de Pedro nunca se apartaron de ella, bebiendo con avidez cada pequeño gesto, cada mueca de incomodidad o alivio. Finalmente, la comitiva estuvo lista y emprendieron el lento camino hacia la salida del hospital. Pedro caminaba junto a la silla de ruedas, su mano entrelazada con fuerza a la de Lucía, anclándola al mundo terrenal. Una vez fuera, el aire gélido de la mañana invernal los recibió de golpe. Pedro se apresuró a ajustar las mantas alrededor de su esposa, mientras un enfermero abría la puerta del viejo auto que los esperaba junto a la acera. Con suma delicadeza, Pedro ayudó a Lucía a ingresar al vehículo y se acomodó a su lado en el asiento trasero. Luego, mientras el auto se ponía en marcha, la miró embelesado, incapaz de creer que después de tantas semanas sumidos en la incertidumbre, al fin estaban juntos de nuevo, tomados de la mano y enfrentando el camino que les deparara el destino. «Estoy tan feliz de que hayas regresado a mí», musitó, acariciando la mejilla huesuda de su amada. «No habría sabido qué hacer si...» Lucía posó un dedo tembloroso sobre los labios de Pedro, acallándolo con suavidad. «Lo sé, cariño. Yo tampoco habría tolerado una vida sin ti a mi lado. Somos un equipo, siempre lo hemos sido y esa es una verdad inamovible». Pedro asintió, apretando los labios para contener un nuevo sollozo de pura felicidad. Había estado tan cerca de perderla, pero ahora Lucía estaba de vuelta y juntos emprenderían una nueva etapa de su vida juntos. Durante el trayecto a casa, se dedicó a contemplar cada pequeño detalle de ella. El cabello blanco y fino, las arrugas que surcaban su rostro como senderos de historias vividas, la forma en que los rayos de sol matinales se reflejaban en sus pupilas marrones, otorgándoles un brillo especial. Era una visión que Pedro había estado a punto de perder y que nunca volvería a dar por sentada. Finalmente, el auto se detuvo frente a la casita que habían llamado hogar durante décadas. Una cálida sensación de familiaridad y bienvenida inundó el pecho de Pedro al reconocer los detalles tan entrañables. El viejo roble que habían plantado el día de su mudanza, las cortinas de encaje que Lucía confeccionaba ella misma, los arriates de flores que él cultivaba con tanto esmero. Había llegado el momento de afrontar la realidad de la nueva situación con valentía y decisión. Las cosas ya no serían como antes, al menos por un tiempo. Pero con Lucía a su lado, Pedro tenía fe en que podrían sortear cualquier obstáculo o dificultad que se les presentara. Juntos, siempre juntos, como había sido desde el inicio y sería hasta el fin de los tiempos. Después de ayudar a Lucía a instalarse en el asiento trasero, Pedro caminó alrededor del auto y abrió la puerta del conductor. Su hogar los aguardaba, colmado de recuerdos y posibilidades por venir. Con una última mirada cargada de determinación y esperanza,
Pedro encendió el motor y emprendió el corto trayecto que los conduciría de vuelta al lugar donde pertenecían, el nido de amor que habían construido piedra a piedra durante todos esos años. Porque no importaba lo que el destino les deparara. Mientras estuvieran juntos, nada ni nadie podría destruir el vínculo sagrado que los mantenía unidos, inconmovibles ante las peores tempestades de la vida. Después de las agotadoras semanas que Lucía había pasado hospitalizada, regresar a la comodidad de su hogar fue un bálsamo reparador para sus almas. Pedro se esmeró en hacer que su amada se sintiera lo más cómoda posible, acondicionando la pequeña sala de estar para que ella pudiera descansar e instalando una cama provisional junto a la chimenea. Sin embargo, los primeros días distaron mucho de ser un remanso de paz. Las secuelas de la cirugía habían mermado las fuerzas de Lucía de forma considerable y cada tarea básica, por nimia que fuera, representaba un desafío monumental para ella. Ver a su otrora vibrante y enérgica esposa reducida a una fragilidad casi infantil era desgarrador para Pedro. Pero lejos de dejarse vencer por la desesperación, se sobreponía sacando fuerzas de su inagotable determinación y amor por Lucía. Estaba decidido a convertirse en su fuerza, su bastón, su apoyo incondicional para superar este duro trance. Por ello, no dudó ni un instante en asumir el rol de enfermero y cuidador de tiempo completo para su amada. Su rutina diaria consistía en asistir a Lucía en cada pequeño menester, bañarla, alimentarla, ayudarla con sus ejercicios de rehabilitación, suministrarle los múltiples medicamentos que le habían recetado y, sobre todo, permanecer a su lado con una sonrisa alentadora y palabras de cariño interminables. Aquellas eran las horas más duras, cuando el agotamiento y la frustración amenazaban con sobrecogerlos. Lucía se lamentaba entre lágrimas por su debilidad y su incapacidad para valerse por sí misma, mientras que Pedro luchaba por mantener la entereza y la fe inquebrantables. «No llores, mi vida», le decía con voz reconfortante mientras la abrazaba. «Esto es solo una fase más que superaremos juntos, como todas las demás que hemos afrontado. Pero mírame, Pedro», sollozaba Lucía contra su pecho. «Ya no soy más que una carga, una sombra de lo que alguna vez fui. ¿Cómo puedes seguir amándome así?». Él respondía tomando el rostro demacrado pero aún hermoso de su mujer entre las manos y depositando un beso cálido sobre sus labios. «Tú eres el amor de mi vida, Lucía. Eres mi fuerza, mi inspiración, la razón por la que respiro. Y te amaré hasta el día de mi muerte, sin importar lo que nos depare el destino. Juntos, ¿recuerdas? Siempre juntos». Aquellas palabras, selladas por el pacto inquebrantable que habían forjado décadas atrás, tenían el poder de disipar las tinieblas en el alma de Lucía. Poco a poco, comenzaba a recuperar su fortaleza interior, esa energía inagotable que tantas batallas le había permitido ganar a lo largo de su vida. Fue precisamente esa entereza renacida lo que ayudó a Lucía a seguir adelante durante los días más oscuros de su recuperación. Con Pedro a su lado en todo momento, sirviendo de ancla en medio de la tormenta, lograba sobreponerse a los peores embates y continuar luchando palmo a palmo. Cada pequeña mejoría, por insignificante que fuera, era motivo de celebración para la pareja. La primera vez que Lucía pudo levantarse e ir al baño por sí misma, ambos estallaron en lágrimas de pura felicidad. Cuando logró dar unos cuantos pasos tambaleantes por la sala, abrazados, Pedro la cubrió de besos y juramentos de amor eterno entre risas. Eran pequeñas victorias, sí, pero enormes avances en la ardua batalla que Lucía estaba librando. Y Pedro se enorgullecía con cada nuevo progreso, porque era la prueba viviente de la fortaleza indomable de su amada, de ese espíritu inquebrantable que tantas veces los había sacado adelante. Desafortunadamente, no todas las horas podían ser de felicidad y regocijo. Un día, después de casi un mes de la salida del hospital, una urgencia obligó a Pedro a abandonar el hogar por unas cuantas horas, dejando a Lucía al cuidado de una enfermera temporal. Con gran renuencia, Pedro se vio forzado a apartar los ojos de su amada y conducir al pueblo más cercano para abastecerse de las medicinas que comenzaban a escasear. Durante todo el camino,
Su mente estuvo centrada en Lucía, rezando para que todo estuviera bien durante su ausencia. Sin embargo, cuando finalmente regresó, una desagradable sorpresa lo aguardaba. Al ingresar a la casa no encontró señal alguna de la enfermera, pero sí dos rostros desconocidos y amenazantes que lo recibieron en la sala de estar. Eran dos hombres fornidos, de rostro hosco y mirada torva, que sujetaron a Pedro con brusquedad en cuanto cruzó la puerta. Intentó forcejear, pero las fuerzas comenzaban a fallarle a su cuerpo envejecido. «Suéltenme, malnacidos», vociferó con las pocas fuerzas que le quedaban. «¿Qué demonios quieren?». Uno de los hombres lo sujetó en un abrazo de oso que casi le partió las costillas, mientras que el otro extraía un arma de su chaqueta y la empuñaba con ademán amenazante. «Cállate, viejo, y dame todo lo que tengas de valor en esta casa», le espetó con un gruñido. «Estaremos vigilando a tu queridita esposa, así que más te vale cooperar si no quieres que nada malo le pase». El corazón de Pedro se heló en su pecho al comprender las intenciones de esos rufianes. Lanzó una mirada desesperada hacia el pequeño dormitorio donde Lucía reposaba, inconsciente de la pesadilla que acababa de desatarse en su propio hogar. Una oleada de terror y rabia inundó las venas de Pedro. ¿Acaso no había soportado ya suficientes pruebas? ¿Tanto les costaba poder disfrutar de un poco de paz y tranquilidad? En ese instante hubiera dado cualquier cosa por cambiar lugares con Lucía y poder enfrentar ese tormento en su lugar. Ella ya había pasado por demasiado sufrimiento. No merecía que su frágil recuperación se viera truncada de esta manera. Una vocecita interior le susurró que obedeciera a esos canallas, que hiciera lo necesario para mantener a salvo a su amada, sin importar el costo. Pero también surgió una chispa rebelde en su interior. Ese mismo espíritu indomable que había heredado de su Lucía y que tantas veces le había permitido sobreponerse a las peores adversidades. Por lo que, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Pedro escupió al rostro del hombre que lo mantenía preso entre sus brazos y gritó a pleno pulmón: «Lucía», llamando a Lucía. «Cielo, tienes que escuchar». El arma volvió a aparecer frente a su cara, acallándolo de golpe. El tipo que la empuñaba tenía un brillo demente en sus ojos, mientras le decía entre dientes: «Uno más y el viejo se muere. ¿Me oyeron? Les conviene más obedecer si no quieren sobrevivir a esta noche». Un escalofrío gélido recorrió la espina dorsal de Pedro, pero también sintió un fogonazo de orgullo al saberse capaz todavía de desafiar a esos bribones. Le habían quitado todo, menos su dignidad y su deseo de proteger a su Lucía incluso a costa de su propia vida. Sin embargo, también era consciente de que enfrentarse a ellos a punta de bravuconadas sería un suicidio. Por mucho que le doliera, no tenía más remedio que seguir el juego de esos malnacidos, al menos hasta encontrar una ventana de oportunidad para liberarse y poner a salvo a su amada. Porque no importaba cuántas amenazas recibiera, cuánta sangre se derramara ni cuántas penurias aún les aguardaran. Pedro estaba decidido a defender a Lucía y su vínculo sagrado hasta la última gota de su existencia. Juntos por siempre, en la vida y en la muerte. Un juramento sellado en la eternidad. Aferrándose a esa diminuta posibilidad, Pedro replicó con voz firme sin temor a represalias: «Sé que dentro de ti, muy en el fondo, aún existe ese jovencito alegre y lleno de sueños, uno que todavía es capaz de reencontrarse a sí mismo y tomar el camino correcto hacia la redención». Un breve silencio se instaló entre ellos, tenso y cargado de significado. Marco resopló con impaciencia y abrió la boca, sin duda para soltar algún comentario mordaz. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Luis levantó una mano para hacerlo callar. Los segundos transcurrieron con lentitud agónica hasta que, finalmente, el hombre bajó el arma y exhaló un hondo suspiro, con los hombros abatidos de repente. «Tiene razón, anciano», musitó con voz queda y una vulnerabilidad inusitada en su mirada. «Por más que lo intento, no puedo acallar esa voz en mi interior, ese deseo de hacer lo correcto que me inculcaron desde niño, usted y su esposa». Pedro sonrió con calidez, abriendo sus brazos en señal de bienvenida. «Nunca es demasiado tarde para retomar el buen camino, hijo. Lucía y yo estaremos aquí para darte todo el apoyo que necesites. Lo único que tienes que hacer es escuchar a tu corazón».
Por primera vez surgió una expresión de genuina calma y alivio en el rostro de Luis, como si un gran peso hubiera sido liberado de sus hombros, permitiéndole volver a respirar. Entonces, con un movimiento resuelto, soltó el arma a sus pies y encaró a su atónito compañero. «Lo siento, Marco, pero no puedo seguir con esto. Estos ancianos me han hecho ver que aún puedo rectificar mi camino y empezar de nuevo». Marco lo observó con una mezcla de incredulidad y enfado, pero rápidamente compuso su expresión en una mueca burlona y desdeñosa. «¿En serio? ¿Dejarás que un par de viejitos idealistas te convenzan de dejar el negocio?» «No puedo creerlo, Luis». «Pues créelo», lo interrumpió el aludido con tono firme. «Por una vez en la vida voy a hacer lo correcto, lo que realmente me dicta el corazón». Atónito ante el giro inesperado que tomaban los acontecimientos, Marco paseó su mirada entre el anciano y su otrora compañero, negando frenéticamente con la cabeza. Sin embargo, cuando vio la resolución inquebrantable en los ojos de Luis, toda su bravuconería se desvaneció. Con un gruñido frustrado, recogió el arma del suelo y salió de la casa a paso airado, cerrando la puerta tras de sí con un portazo. Pedro y Luis se quedaron solos en medio de un silencio cargado de expectación. Lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo del momento, Pedro se acercó al hombre más joven y posó una mano sobre su hombro en señal de consuelo. «Has tomado la decisión correcta, Luisito», le dijo con genuina calidez, «y te ayudaremos en todo lo que esté a nuestro alcance para rehacer tu vida sobre bases más firmes». Por toda respuesta, Luis asintió con rigidez, incapaz aún de dejar fluir todo el torbellino de emociones que lo embargaba en ese momento. Sin embargo, fue suficiente para que una chispa de esperanza se encendiese en el alma desgastada de Pedro. Porque había logrado realizar un pequeño milagro, un acto de misericordia que ayudaría a uno de sus viejos vecinos a redimirse y encontrar el camino de vuelta hacia la luz que antaño lo guiaba. Y todo gracias al amor y la confianza que tenía en su Lucía y en la capacidad del ser humano para renacer de sus propias cenizas. A partir de aquel día fatídico, la vida de Pedro y Lucía tomó un giro inesperado, pero enormemente positivo. Luis, tras desprenderse del camino del crimen, se convirtió en un miembro más de su pequeña familia. Al principio las cosas fueron tensas e incómodas. El joven deambulaba por la casa con aire taciturno, como si aún no terminara de creer en las segundas oportunidades que se le estaban presentando. Lucía, quien apenas comenzaba a reponerse de su delicada cirugía, lo observaba con expresión recelosa, desconfiando de las intenciones del que una vez había sido un virtual desconocido amenazante. Sin embargo, Pedro nunca perdió la fe. Día tras día, se encargó de tender puentes entre su amada esposa y el muchacho perdido, recordándoles con infinita paciencia los vínculos que antaño los habían unido en esa misma comunidad. En las largas veladas que pasaban junto a la chimenea, mientras Lucía descansaba o trabajaba en sus ejercicios de rehabilitación, Pedro y Luis comenzaron a forjar una amistad profunda y paternal. El anciano guiaba al joven con palabras sabias, compartiéndole las lecciones de vida que tantos años le habían deparado. Por su parte, Luis encontró en Pedro la figura paterna que tanto había necesitado en su vida, abriéndole su corazón y confiando todos sus anhelos y temores. Juntos, trazaron un camino que lo alejara definitivamente de las tentaciones del mundo delictivo y lo encaminara hacia un futuro productivo y honesto. Con el tiempo, los tres individuos que habían comenzado como perfectos desconocidos se convirtieron en una entrañable unidad familiar, unidos por lazos tan fuertes como la misma sangre. Eran heridas que se habían curado mutuamente, hallando un remanso de paz y amor donde poder prosperar y florecer. En las noches, cuando Lucía ya descansaba, Luis y Pedro disfrutaban sentarse a conversar frente al hogar cálido de la chimenea, bebiendo un poco de vino y compartiendo añoranzas y confidencias. En esos momentos, el anciano se maravillaba de lo increíble que era la vida y sus caminos inescrutables, pues nunca, ni en sus sueños más remotos, podría haber imaginado que una pesadilla como la que Luis había representado inicialmente terminaría convirtiéndose en una bendición. Un hijo más, un eslabón adicional en la gran cadena familiar que los uniría por toda la eternidad. Porque, como solía repetirle Pedro al joven con una sonrisa bondadosa,
Las almas nobles y los corazones puros estaban destinados a encontrarse aunque tuvieran que recorrer los caminos más intrincados y oscuros. Y ahora, gracias a la luz sanadora de su amor, los tres estaban juntos, conformando una sólida y entrañable familia, donde ninguno volvería a sentirse perdido y solo. Los días y semanas siguientes transcurrieron en un apacible remanso de sanación y prosperidad para la peculiar familia que Pedro, Lucía y Luis habían formado. La casa, que en un principio había sido un sencillo hogar de ancianos, se llenó de una energía renovada y plena de esperanza. Por las mañanas, Luis se incorporaba temprano para ayudar a Pedro con las labores domésticas y la preparación de los alimentos. Juntos trabajaban en sincronía, desarrollando esa mágica sincronía que solo las verdaderas familias comparten. El anciano, maravillado, le enseñaba todos los secretos culinarios que Lucía le había inculcado a lo largo de los años, mientras que Luis absorbía esos conocimientos con la avidez de alguien deseoso de encontrar un nuevo sentido a su existencia. Cuando Lucía despertaba, tras ser asistida y alimentada por su atento esposo, los tres compartían un desayuno colmado de charlas amenas y risas cantarinas. Era un cuadro idílico y reconfortante que parecía apartarlos de todas las penurias y pesares que habían enfrentado en el pasado. Eventualmente, tras el arduo trabajo matinal, los tres disponían de un receso para disfrutar de las comidas que Luis y Pedro preparaban con tanto esmero. Eran momentos de sosiego absoluto, cuando el pequeño remanso familiar se entregaba por completo al disfrute del simple hecho de estar vivos y juntos. Solían sentarse alrededor de la mesa de la cocina, saboreando cada delicioso bocado de las exquisiteces culinarias, a veces en un cómodo silencio, otras indagando amigablemente en las vidas de cada quien. Luis compartía momentos de la infancia que había olvidado por años, sumido en la espiral de vicios y malas decisiones. Lucía y Pedro rememoraban algunas anécdotas de antaño, de cuando recién habían iniciado su vida en pareja, entre sueños y esperanzas infinitas. Por eso el joven se esforzaba por aprovechar cada segundo que pasaba a su lado, observando y memorizando cada una de sus virtudes, con la esperanza de algún día poder replicarlas en su propia vida. Veía la paciencia infinita de Pedro para con su amada esposa, incluso en los momentos más frustrantes de su enfermedad. Admiraba la tenacidad irreductible de Lucía, negándose a rendirse a pesar de los enormes obstáculos que le presentaba su recuperación. Con el pasar de los días, Luis fue asimilando esas enseñanzas vitales y permitiendo que se enraizaran en lo más profundo de su ser. Agradeció en silencio la oportunidad que le habían brindado de aprender de dos almas tan excepcionales y abnegadas, e hizo la solemne promesa de honrar cada una de sus lecciones, aplicándolas en su vida para engrandecerse como persona y hallar su propio camino de redención y felicidad. Los años transcurrieron plácidos e inmensamente dichosos para la peculiar familia conformada por Pedro, Lucía y Luis. Cada día era una celebración de la vida, del milagro del amor que los mantenía unidos y les otorgaba la fortaleza para encarar cualquier desafío que se les presentara. Poco a poco la imagen de Luis como un extraño en sus vidas se desvaneció hasta desaparecer por completo. Se convirtió en un hijo más para Pedro y Lucía, alguien por quien velar y a quien amar con el mismo fervor que ellos habían profesado a sus propios vástagos desde el momento de su concepción, hasta el último instante, cuando la vida comenzó a extinguirse lentamente en las almas gemelas. El amor del joven permaneció impertérrito e incondicional. Velaba sus sueños y les prodigaba todos los cuidados de una manera reverente, siempre transmitiendo esa tranquilidad apacible que ellos tanto merecían después de todo lo vivido. En esos momentos finales, pudo ver el infinito caudal de paz y satisfacción que inundaba las miradas de los ancianos. Era como si sintieran que su misión en este mundo ya estaba cumplida, como si al fin pudieran soltar las amarras que los ataban a la existencia terrenal y partir rumbo a un destino superior. Aunque devastado por la pérdida, Luis supo sobreponerse a su pesar al recordar las innumerables lecciones de vida que sus mentores le habían legado. Porque su partida no significaba un final, sino el comienzo de una nueva etapa donde el joven les rendía el homenaje más preciado: convertirse en el guardián y difusor del legado de amor y principios
que ellos tanto habían atesorado. Y lo cumplió con creces, porque cuando llegó su momento de partir, rodeado de hijos y nietos, Luis les transmitió a todos y cada uno las enseñanzas que Pedro y Lucía le habían inculcado tantos años atrás.